Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Arranca este viernes en Japón, en la ciudad de Osaka, la cumbre del G20, la cumbre anual del G20, que se celebra normalmente en el verano, a principios del verano, aunque el año pasado, como se hizo en Argentina, que está en el hemisferio sur, pues se hizo a principios de su verano, es decir, de nuestro invierno. Bien, esta reunión de líderes mundiales es la más importante de todo el año, eso sin ninguna duda, y llega este año en pleno conflicto comercial entre Estados Unidos y China, con el conflicto, además, literalmente al rojo vivo. El año pasado, de la cumbre de Buenos Aires, nació una tregua entre ambas potencias. Ya estaba este problema encima de la mesa, aunque no tan grave como ahora, pero luego posteriormente esa tregua se rompió unos meses después, cuando Donald Trump decidió aprobar nuevas subidas arancelarias para los productos chinos. Esto es de hace, pues casi de ayer por la tarde, no exactamente, sino de hace algo más, pero bueno, de hace muy poquito tiempo, porque la cumbre fue en diciembre del año pasado. Bien, este año China llega más debilitada que la cumbre de Buenos Aires, con menos aliados y con voluntad de buscar un acuerdo razonablemente bueno para sus intereses, tanto los intereses económicos, por supuesto, como los intereses políticos del Partido Comunista, que está con este tema bastante nervioso, de puertas adentro estoy hablando. Trump se encuentra en el extremo opuesto, ha atravesado ya el ecuador de su mandato. De hecho, ya se va a presentar a la reelección, ya lo ha anunciado, y su posición, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, es, pues podríamos decir que es más fuerte que nunca, y estaríamos en lo cierto, porque el trumpismo probablemente este verano alcance su momento álgido. Luego ya a partir del año que viene se meterán cuestiones de la reelección, las propias, y además la situación económica podría ser que se le torciese un poco, aunque solo podría ser, no lo sabemos. De hecho, que la economía de Estados Unidos vaya mejor, la verdad es que a mí se me antoja bastante difícil. Bien, esto invita a pensar que utilizará Donald Trump la cumbre para mostrar al mundo todo su poderío, para mostrarle que aquí todavía manda él y que más vale estar a buenas con Washington. Si hacemos un poquito de memoria de las últimas cumbres del G20, estas cumbres son relativamente recientes. Estas empezaron hace poco más de 10 años a raíz de la crisis financiera internacional. La primera de ellas se reunió en Washington, D.C. y desde entonces se han ido celebrando cada año. Sustituyen a las antiguas cumbres del G7, que luego posteriormente fue G8 cuando se incluyó a Rusia, y decidieron crear un grupo más grande que tiene 20 países de todo el mundo, tanto ricos como menos ricos, como algunos son directamente pobres, pero grandes en cuanto a tamaño, por supuesto, y luego algunos observadores. Hay observadores fijos, como es el caso de España, invitados los llaman, y otros que van rotando en cada una de las cumbres. Bien, la primera cumbre del G20 a la que asistió Donald Trump fue la de Hamburgo, que esta fue en julio del año 2017, hace justo 2 años. En aquel momento el tema, si lo recordaréis, era la crisis migratoria en Europa y la guerra de Siria, de lo que se hablaba por estos lares. Bueno, ese era el gran tema internacional hace solo 2 años. No había empezado lo de la guerra comercial ni nada similar, y se hablaba básicamente del yihadismo, recordadlo, y de los problemas que habían generado la ola de refugiados durante el verano de 2015, y este asunto todavía coleaba bastante a mediados de 2017. Estos temas migratorios en Europa y la misma guerra de Siria a Trump le pillaban bastante lejos, no le interesaban demasiado. No le interesa a Europa, nunca le ha interesado, le debe interesar para otras cosas, pero para visitarla quizá, pero no como un asunto geoestratégico que le quite el sueño, a pesar de que su madre es escocesa, es decir, su madre es europea y su padre también, que era alemán. No sé si nacido en Estados Unidos, pero desde luego el apellido es alemán. Trump se llamaba y se lo cambió posteriormente. Es decir, que Donald Trump es básicamente un medio escocés, medio alemán, a pesar de que él se las tiene por americano, casi que lleva allí desde que el primer ser humano puso su pie en el continente hace 15.000 años, ¿no? Pero bueno, el hecho es que estos temas europeos le pillaban lejos, no le interesaba tampoco el tema de
de la guerra de Siria, quería acabar con ella cuanto antes, reforzó la posición estadounidense en la zona, pero sin llegar a meterse nunca, y efectivamente, pues al año siguiente se acabó con el Estado Islámico en Siria, y desde entonces pues el asunto ha quedado un poco como en tablas, una guerra de la que no se habla porque tiene muy poca actividad, pero el país permanece, como bien sabemos, partido. Pero bueno, no le interesaba nada, y además se veía algo descolocado, esa es la verdad. He estado repasando imágenes, vídeos, de aquella cumbre en Hamburgo de hace 2 años y se le veía algo descolocado por la novedad. Las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, que son las que cada vez que van estos, donde se reúnen estos tipos, son básicamente simposios de caimanes, pero caimanes con 3 hileras de dientes por mandíbula. Es decir, profesionales del ramo que en ese ambiente se manejan bastante bien. Y Trump en aquel momento, en el mes de julio de 2017, pues llevaba 5 meses en el poder. Él no había sido nunca antes político, no había sido ni siquiera ni secretario, ni embajador, ni nada. No había desempeñado ningún tipo de cargo público y esto le pillaba un poco de nuevas. Acababa de aterrizar en la Casa Blanca y aquello no lo entendía bien. Es decir, a fin de cuentas, hasta ese momento Trump había sido básicamente un empresario y un showman televisivo, que es lo que venía de ser pues cuando llegó a presidente. Su última gran empresa fue un programa de televisión muy exitoso, pero no había tenido una experiencia previa como esto y se le veía algo descolocado. Os podéis hacer la prueba, echad un vistazo a esos vídeos de la cumbre del G20 de Hamburgo. Luego, los temas tratados allí, Estados Unidos no pintaba demasiado, esa es la verdad. De hecho, en la foto final se ve a Trump en el extremo izquierdo con cara de circunstancia. Bueno, no sé muy bien lo que he venido a hacer aquí, pues porque no me quedaba más remedio, pero este es un asunto que no me interesa estar. De hecho, no pasó un poco sin pena ni gloria. ¿Por qué? Pues porque se habló de refugiados sirios básicamente, se habló de desarrollo sostenible, como en todas estas cumbres, que es un asunto que se venía debatiendo ya desde la cumbre de París, que se había celebrado pues año y medio antes, en diciembre de 2015. Bueno, de esa cumbre salió el Acuerdo de París, el Acuerdo Climático de París, que suscribió Obama en aquel momento, de una manera un tanto entusiasta, y del que Donald Trump se había salido en el mes de junio de 2017, es decir, solo unos días antes de aquella cumbre de Hamburgo, que generó mucha preocupación, que a ver si se le reblandece, decían algunos ingenuos, ¿no? Si se le reblandece, si pisando Europa y hablando con Angela Merkel y demás, pues vuelve de nuevo al redil. Claro, no sabían muy bien a quién tenían enfrente, ni ha vuelto al redil, ni piensa volver al redil, o al menos a ese redil. Bien, al año siguiente, pues bueno, algo más de un año y pico, porque la cumbre de Buenos Aires se celebró a finales del año 2018, Trump ya había retomado la iniciativa, ya llevaba bastante más tiempo en el poder y había pasado ese año y medio no había pasado en balde, y se habló de comercio, que es lo que quería Donald Trump. Él ya había empezado su guerra particular contra los chinos y fue un poco el tema estrella de la cumbre de Buenos Aires hace poco, es decir, solo 6 meses. Hablé yo de ella, hice un programa sobre ella, o no me acuerdo si 1 o 2 sobre ella, hace relativamente poco tiempo, este mismo invierno. Bien, allí es donde pudo arrancar la negociación entre Xi Jinping y los estadounidenses, y pudo arrancar porque Xi Jinping lo pidió. Que bueno, que bien, que no se pusiese tan farruco, que estas cosas antes había que hablarlas y que seguro que llegaban a un acuerdo. No sé, los chinos, que fueron los mayores interesados en las negociaciones, pensaron que así ganaban tiempo. Pero Trump les vio la jugada de lejos y cortó por lo sano hace solo unos meses, endureciendo de nuevo toda la política arancelaria de los Estados Unidos. A diferencia de Xi Jinping, a un presidente de los Estados Unidos no le sobra el tiempo. Tiene solo 4 años. Trump además tiene otro problema añadido, y es que es un hombre ya de cierta edad y quiere aprovechar lo máximo que pueda. Esta podría ser su última presidencia, no solo porque no le reelijan dentro de 2 años, sino porque la parca se cruza en su camino. Tiene ya, no es que sea un anciano, pero es uno de los presidentes de Estados Unidos más mayores, entonces quiere terminar, no quiere perder ni un solo segundo de su tiempo, de tal manera que antes de que los chinos, que estaban jugando precisamente a eso, aquello es una dictadura, Xi Jinping puede pasar en el poder tranquilamente 15 años, 20 años, o los que el partido le tolere. Donald Trump no, depende de que los estadounidenses le elijan, y aún así solo va a tener 4 años más. No va a poder ser reelegido indefinidamente porque la ley en Estados Unidos, la Constitución, lo impide. Así que lo que impidió Trump fue que los chinos siguiesen jugando con él. Bien, en esta Osaka, Trump llega en una posición
pues especialmente fuerte, ¿para qué negarlo? La economía de su país funciona bastante bien, de hecho funciona de manera inmejorable. Creo que cualquier país del mundo ahora mismo se cambiaría con los ojos cerrados, cambiaría los números macro de Estados Unidos por los de su país. Incluso países que van realmente bien no van tan bien como Estados Unidos a lo largo de los últimos 2 años. En esto da igual el dato que miremos, el indicador que miremos, todos le van bien, quizá quitando el de la deuda, pero es que todos los presidentes de Estados Unidos se endeudan de manera sistemática, así que tampoco es que es una excepción. Pero los demás, crecimiento del PIB, el PIB per cápita, la inflación está controlada, los datos de empleo están en mínimos históricos, en fin, que en Estados Unidos que falta personal, vamos, en la industria, en la economía, y quien no trabaja realmente es porque no quiere. Bueno, pues aparte de eso, lo que ha conseguido es, después de 2 años, ha conseguido retomar las riendas del poder global, que había abandonado de manera voluntaria su antecesor en el cargo, que fue Barack Obama. Luego, los temas estrella de esta cumbre de Osaka son la guerra comercial con China, los problemas con Irán y ya a cierta distancia la crisis de Venezuela. O mejor dicho, a estas alturas deberíamos hablar ya del colapso de Venezuela. En estos 3 asuntos, Estados Unidos ocupa un puesto central, muy central de hecho. Es decir, estamos ante un nuevo escenario, nada de multipolarismos. Los 19 líderes van a estar mirando a Donald Trump los 2 días que dure la cumbre, que son pues mañana, viernes y el sábado. Los tweets que escriban y sobre todo con quién se reúne y durante cuánto tiempo se reúne. Si echamos un vistazo a los temas que han preparado los burócratas de los distintos países que asisten al evento, veremos que la agenda incluye pues, los temas habituales, ¿no? El cambio climático, que está muy de moda, de nuevo, porque estuvo de moda la cosa de 10 o 15 años y se ha vuelto a poner de moda. Lo del desarrollo sostenible, que es una historia que se repite una y otra vez en todas las cumbres internacionales, no hace falta que sean las del G20, lo del empoderamiento femenino y todas estas cosas con idea de elaborar al final de la cumbre una declaración conjunta que nadie leerá jamás. Estas declaraciones no las leen ni los que las firman, las leen los que las redactan y algún periodista despistado que se encarga, despistado o que se lo han ordenado para que haga una pequeña nota de prensa extractando la declaración conjunta, pero que se queda ahí. Es pura palabrería hueca propia de los diplomáticos para cuando se reúnen, ya sea una cumbre bilateral o una cumbre de este estilo. Para esta en concreto, lo único que interesa es, como os decía antes, con quién se reunirá Donald Trump, con quién se reunirá a solas, porque entiendo que saludará a todo el mundo, aunque sea solo por educación, les tenderá la mano, vamos. ¿Y durante cuánto tiempo? Eso también es importante. Eso interesa y también interesan otras cosas como sobre, por ejemplo, ¿qué dirán sobre el tema comercial los líderes de países poderosos, como los países europeos o el propio Japón, que es el anfitrión de la cumbre? Es decir, países capitalistas con el dinero y la voluntad de lograr cosas reales. Un poco lo que fue durante muchísimos años, durante décadas, la cumbre del G7, que eran los 7 países con el PIB más grande del mundo y que a fin de cuentas pues tenían eso mismo, lo que os acabo de decir, dinero y voluntad para llevar a cabo proyectos, es decir, poderlos sacar adelante, por lo menos. Bien, en este aspecto, aunque hay 20 países, realmente luego son 7, 8, 9, 10, como mucho, es aproximadamente la mitad, los que centran toda la atención. Por de pronto, y estos son datos que he ido a mirar, Trump se reunirá, la cumbre no ha empezado todavía, pero es decir que podrían incluir nuevas reuniones, pero las que están ya cerradas, pues hay una con el primer ministro japonés, que se llama Shinzo Abe. Evidentemente con el primer ministro japonés no podía faltar porque es el anfitrión del evento. Hay otra ya cerrada con Vladimir Putin, otra con Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, y por supuesto con Xi Jinping, que es, no hace falta que os lo recuerde, pues la más esperada de todos. La reunión esta con Xi Jinping es una especie de minicumbre, porque hace tiempo que no se ven.
Y a diferencia de cuando empezó la presidencia de Trump, que incluso llegó a invitarle a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para que pasase allí el fin de semana, ahora la relación entre ambos, la relación personal, por lo menos no funciona tan bien como al principio, como allá por el año 2017. Bien, esta es sin ninguna duda la reunión que va a albergar o que va a congregar a todos los fotógrafos y va a congregar a todos los redactores de prensa, y es la que va a salir en los informativos. La reunión entre Trump y Xi Jinping. Esta reunión cara a cara, y eso es importante, una reunión cara a cara siempre será mejor que una llamada de teléfono, no digamos que hablar a través de personas interpuestas, es un regalo para el presidente chino, que ya no podrá tirar de la negociación para ganar tiempo, cosa que hizo el año pasado en Buenos Aires. Ahora ya, evidentemente, ya sabe que esa carta no la puede sacar porque es una carta que Donald Trump se la va a ver de lejos. Luego tendrá que ingeniárselas de otra manera. Lo de decir, bueno, vamos a abrir una ronda de negociaciones y que sea lo que Dios quiera o que sea lo que nuestros negociadores quieran, pero esto se puede, es decir, las mismas buenas palabras con las que le llegó en Buenos Aires hace unos meses. Esto podría ser que saliese, pero yo la verdad dudo muy mucho que Xi Jinping vuelva a intentar algo que sabe que no va a funcionar. Xi Jinping se encuentra en este momento bajo una presión considerable dentro de su propio país y me atrevería incluso a decir dentro de su propio partido. La economía china no va muy bien, parpadea en amarillo, podríamos decir, no está en rojo, ni mucho menos, pero no va muy bien. Las importaciones se han desplomado, es decir, que China exporta mucho, pero para exportar mucho tiene que importar previamente. Y he estado mirando el dato, en mayo se desplomaron un 8,5%, que es un dato significativo. Los precios de ciertos productos alimentarios se han disparado, y eso lo están notando los chinos de a pie. Y el crecimiento real, que sigue siendo anormalmente alto, pues seguramente sea menor a lo que asegura el ministro de Economía en Pekín. Las cifras chinas, pues como las de todas las dictaduras, siempre hay que tomarlas con pinzas por si acaso. Evidentemente China ha crecido mucho, eso no es mentira en los últimos años, pero cuando una dictadura, y China lo es, y además una dictadura que puede llegar a ser espantosa, se encuentra ante problemas económicos, lo primero que hace es negarlos. No existe nada parecido a la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema político como el de la China popular. Luego, para colmo de males, Xi Jinping tiene a Hong Kong en pie de guerra. Hong Kong es una ciudad que forma parte de China, pero a la vez no forma parte de China. Es decir, forma parte de la República Popular China, pero tiene un sistema político propio. Es el famoso un país, dos sistemas, después de que el Reino Unido entregase su antigua colonia a China en 1997. Supongo que lo habréis visto en los periódicos. En las últimas semanas se han producido manifestaciones masivas, es decir, de decenas de miles de personas por las calles de Hong Kong. Esta vez ha sido contra un proyecto de ley de extradición. Proyecto de ley de extradición que quiere imponer Pekín en Hong Kong, que goza de una autonomía muy amplia en torno a la ley básica, la Basic Law de Hong Kong. Con esta ley, esto permitiría a las autoridades chinas detener a criminales en Hong Kong y extraditarlos a la China continental, porque Hong Kong no deja de ser un conjunto de islas, vamos, la China continental y a la China que tiene el otro sistema. Claro, en principio nadie en Hong Kong está en contra de que un criminal, es decir, un asesino, una cosa así, pues sea extraditado a la China continental y a donde haga falta, pero claro, los chinos del gobierno chino pueden considerar que un criminal lo es por opinar diferente, o porque está criticando al partido, o porque está criticando al propio Xi Jinping. Entonces temen, y con razón, que esto posibilitaría que el gobierno chino extraditase a intelectuales o directamente a disidentes que viven refugiados en Hong Kong, ciudadanos de la República de Taiwán que viven en Hong Kong también, y se los llevase pues a una cárcel en Shanghái, en Pekín o en cualquier rincón de China, o sea, el propio Tíbet, ¿no? Ante el miedo de que algo así pueda suceder, pues se han echado a la calle. El asunto no ha llegado a lo de la revolución de los paraguas del año 2014, recordadlo, aquello fue multitudinario, las manifestaciones que hubo en Hong Kong aquel año, pero vamos, podría escalar y convertirse en una fuente de dolores de cabeza para
para los gobernantes chinos. De hecho, los líderes de las protestas han pedido que este asunto se airee en la cumbre del G20. Lo han pedido por activa, es decir, lo han dicho así, tal cual, ¿no? Que quieren que esto forme parte de las negociaciones y que al menos se saque, se diga textualmente que China debe tratar a Hong Kong con más respeto y respetar el acuerdo que tuvo con el Reino Unido hace 20 años. Es más, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, ha tomado esta solicitud de los hongkoneses y ha dicho que Estados Unidos planteará este asunto durante la cumbre. Evidentemente no va a cambiar nada en Hong Kong por esto, pero sacará un problema que China quiere tener no oculto, pero sí debidamente tapado para que no se hable de él. Es probable además que al Reino Unido, que está dentro de esta cumbre, le parezca bien el asunto, también le parecerá bien a Japón y seguramente le parecerá bien a la India, que vive en un estado permanente de tira y afloja con los chinos. La gran competencia de China como país emergente, es la India, el único país que puede medirse con China en cuestiones demográficas, por ejemplo, o de crecimiento económico alto, es la India. Muchos dicen que la India es el gran tapado. Así que lo que se observa es que si bien la guerra comercial ya ha tenido impacto en la economía china, y eso a estas alturas es innegable, no ha sido así con la estadounidense, que hoy por hoy es un bastión de prosperidad y de crecimiento, esa es la verdad. Es decir, Trump puede perfectamente prescindir de un acuerdo comercial con China, pero China sí necesita ese acuerdo con cierta urgencia además. Eso sí, no creo que vaya a ser fácil, ni mucho menos. Trump ha colocado a Xi Jinping donde quería tenerle y es probable que lo mantenga ahí para que se vaya reblandeciendo. Lo cual tiene cierta lógica. Cuando tú acuñas la divisa mundial, el principal activo de reserva, que es el dólar, y además te encargas de hacer posible el comercio mundial mediante un sistema de flotas armadas hasta los dientes, pero la verdad es que tienes ciertas ventajas de partida. Esas ventajas Obama no supo o no quiso aprovecharlas. Trump sí quiere y además sabe cómo aprovecharlas. Por lo demás, pues hay previsto un acuerdo entre Estados Unidos y Japón que sustituya al Tratado Comercial Transpacífico, del que Estados Unidos se salió hace un par de años. Algo parecido quiere hacer con Corea del Sur. Este es un país que Donald Trump visitará tras terminar la cumbre en Japón, pues va a volar hasta Seúl y hacer una visita oficial a aquel país. Y luego hay otra reunión interesante en esta cumbre de Osaka, que es la que sostendrá con Putin. Con Rusia hay dos temas estratégicos, no tanto económicos, que envenenan las relaciones entre ambos países. Uno es el de Irán y el otro el de Venezuela. Y ambos están atascados, esa es la verdad. A Putin la economía no termina de mejorarle desde que el país entró en crisis económica, quiero decir, en el año 2014, a raíz de la bajada de las materias primas, especialmente del petróleo y del gas, pues la cosa no ha mejorado. El PIB per cápita ha caído un 30% en los últimos 4 años y las exportaciones un 32%. Evidentemente también lo ha hecho la popularidad del propio Putin, como no podía ser menos, ¿no? La verdad es que yo no tengo ni idea por dónde irá esto. Hoy por hoy creo que nadie lo sabe. Rusia es el principal apoyo internacional de Nicolás Maduro y no sé, quizá eso termine siendo una buena moneda de cambio para conseguir otras cosas que solo Donald Trump puede garantizarle. Me deja, Julio, una noticia muy refrescante sobre la última ocurrencia de Ada Colau, del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado una guía inclusiva. Te voy a adjuntar el enlace para que lo veas. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Sinceramente pienso que el 1984 de Orwell está cada día más cerca. Nos dicen cómo debemos hablar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir, qué debemos hacer, qué debemos de no hacer. En fin, no sé si es una guía perrofláutica de la que tú eres experto o si realmente es el inicio del fin. Un saludo y un abrazo.
Pues mira, Julio, lo comentaba ayer en mi cuenta de Twitter, lo vi, me llamó mucho la atención, me bajé el PDF, por supuesto, y creo que es una obra de referencia fundamental para conocer el estado de la cuestión en temas, en estudios perroflautológicos. Es decir, ya no es necesario que le haga una segunda edición del diccionario porque es que se lo están haciendo ellos mismos. Pues nada, decía ayer que en esencia es un manual de cómo emplear 4 o 5 palabras donde basta una. Que además esa una no tiene por qué ser necesariamente ofensiva. Ese es el caso de inmigrante, por ejemplo, que no tiene nada ofensivo decir inmigrante o emigrante. Para ello proponen sustituirlo por persona migrante. No sé, un inmigrante, lo he dicho aquí en alguna ocasión, es el que entra y un emigrante el que sale. Es un matiz importante que ofrece información extra, ¿no? Y la lengua, a fin de cuentas, existe para transmitir información, no tiene realmente ninguna otra función. Luego siguen con el tema del racismo, hablan de colonialidad, que no sé exactamente qué será eso de colonialidad, pero bueno, que tendrá que ver con una guía de comunicación inclusiva, pero bueno, siguen con lo racismo y colonialidad de lo de negros. Dicen que no podemos decir negros, ni personas de color siquiera, que hay que llamar a las personas, a los negros, pues hay que llamarles personas racializadas, porque oye, los blancos no están racializados, ¿o qué? O los mestizos, por ejemplo, como es mi caso. Pero bueno, ¿qué es eso de racializado? Claro, es que habría que plantearse primero qué es esa palabra, qué significa, de dónde la han sacado. Me lo imagino de dónde la han sacado, pero bueno. Más si cabe cuando a renglón seguido dicen que las razas no existen. Bueno, pues si no existen, que esto de las razas es una fabricación y tal, y luego hablan de racializado. Luego también proponen decir o persona racializada o afrodescendiente. Pero es que afrodescendientes somos todos provenimos de África. Nuestros antepasados, todos, sin excepción. Lo mismo con moro, por ejemplo, que no quieren que podamos decir moro. Moro viene de maurus, es una palabra, no es despectiva. Se le puede dar un toque despectivo, pero se puede dar un toque despectivo casi a cualquier palabra. Podemos decir francés de manera encomiástica o decir francés de manera despectiva. Pues lo mismo con moro. Es maurus, viene de mauros en griego, significa moreno, no tiene otra cosa. Mauritania era una provincia, 2 provincias exactamente romanas, que era la tierra de los mauri, de los moros, pero bueno, luego más se ha utilizado muchísimo, no solo en España, sino en los países de hablas de origen latino, ¿no? Ludovico Sforza, por ejemplo, el duque de Milán, que era mecenas de Leonardo da Vinci, pues te le llamaban el moro, Ludovico el moro. ¿Por qué? Pues porque tenía la tez oscura, nada más, ¿no? No hablemos ya de Otelo, el moro de Venecia, la obra de Shakespeare, ¿no? Quieren también que no digamos terroristas islámicos o directamente yihadistas, que eso está mal, que eso no es inclusivo, sino que nombremos a la banda, el ISIS, Boko Haram, etc. En fin, si se dedican al terrorismo yihadista, pues habrá que llamarlos así, no sé, digo yo, porque a veces sucede que no siempre forman parte de una banda terrorista. Pues el caso de los atentados de Barcelona, por ejemplo, de hace un par de años, estos que fueron con la furgoneta por las Ramblas, no pertenecían a ninguna banda terrorista, eran todo lo contrario, eran unos jóvenes que vivían en la provincia de Gerona y que se fanatizaron por su cuenta y les dio por hacer eso, ¿no? Así que, ¿a qué pertenecían? ¿Qué eran concretamente? Luego habrá que describir la banda, en el caso de que pertenezcan a una banda. Pues vamos a describir el ISIS. Ahí se puede decir ya que el ISIS o que Boko Haram es un grupo terrorista que emplea la yihad islámica, porque es que es eso, no es más, de manera puramente descriptiva. Pues no tengo ni idea porque no lo dicen, no se han tomado el trabajo de incluirlo dentro de esta guía de comunicación. Tampoco podemos decir paquis, según esta gente. Bueno, ni paqui ni chino, para referirnos a una tienda regentada por un pakistaní o por un chino. No sé, los chinos yo creo que son los primeros que a sus bazares muchas veces le ponen China, igual que a los restaurantes. Es muy habitual que vaya la palabra China. Se enorgullece normal de su propio país, ¿no? Y de sus propios orígenes. Estamos en los rótulos, estoy hablando. Algo parecido pasa con los pakistaníes, lo de badulake, ¿no? No se puede decir badulake, que eso está mal, que no es inclusivo. O sea, el badulake es la tienda de Apu en Los Simpson. En inglés el badulake es Quickie Mart, que sería como supermercado rapidillo, una cosa así. Y en español, cuando llegaron Los Simpson, pues hará ya 30 años, un traductor le puso badulake, porque era una palabra que ya existía. Significa aceite compuesto de varios ingredientes. Es decir, una tienda de conveniencia en la que hay de todo. Es decir, un chino o una de estas tiendas regentadas por lo general por pakistaníes. Las hay más en Barcelona que en Madrid, pero bueno, no tiene nada de malo.
El propio Pakistán es algo descriptivo. Pakistán no deja de ser una palabra inventada no hace ni 100 años. Se la inventó un estudiante de la Universidad de Cambridge, un estudiante pakistaní, aunque Pakistán todavía no existía. La P viene de Punjab, la A de Afgania, la K de Kashmir, de Cachemira, la I del río Indo, la S de Sindh, el Tan, pues del Baluchistán, que era otra parte. Es decir, los indostaníes de religión musulmana. Así que, de nuevo, describir. No le veo yo, por decir Paqui, que es una abreviatura, que tenga algún tipo de... Es como un portugués llamarle un portu, pues este tío es portu, no tiene nada... Tú, portu. No le veo que tenga nada negativo ni nada peyorativo más allá de su propia mente, ¿no? El abreviar es una herramienta propia de la lengua para no hablar más de la cuenta, ¿no? Para ir más rápido, la economía del lenguaje, ¿no? Tampoco podemos decir, conforme a esta guía, podemos decir hermafrodita o cambio de sexo. Para lo primero hay que decir persona con DSD, que es el acrónimo de diferencias en el desarrollo sexual. Para lo segundo hay que decir operación de afirmación de género. No sé, de nuevo, utilizar más palabras, algunas que no significan realmente nada, para sustituir términos que entiende todo el mundo y que no tienen ningún elemento despectivo, ¿no? Pues bien, así es todo el manual. Pues tampoco podemos decir abuelos, por ejemplo, ¿no? Sino personas mayores. No sé qué tiene de malo el término abuelo, pero en fin, vamos, que es un absurdo tras otro propio de ingenieros sociales, os lo digo sinceramente. No tienen ni idea de qué es y cómo funciona un lenguaje, pero quieren imponer este disparate en el que ni siquiera se ponen de acuerdo. Piden, por ejemplo, en uno de los puntos, piden desdoblar los términos. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras, etc. Y debajo, pero debajo a renglón seguido, advierten que desdoblar puede... Bueno, que desdoblar no es que pueda, que es... que puede ser exclusivo. Es decir, que no es... advierten que es excluyente, vamos, porque no incluye a las personas que no se identifican como hombre y mujer. Cuando he visto esto, pues no me lo creía mucho. Decía, pero bueno, no tiene mucho sentido. Si me acaban de decir, lo dice aquí, ¿no? Lo dice, ojo, desdoblar también es excluyente. Es importante recordar que al desdoblar excluimos a las personas que no se identifican como hombre o como mujer, ¿no? En fin, como veis, es absolutamente demencial. Dicen que la IA está hecha para construir un mundo más igualitario, pero no, todo lo más es para construir una torre de Babel con comisario político incorporado. En fin, vamos a ir con otro oyente y ya con este terminamos porque al final con esta guía tan entretenida me he comido todo el tiempo. Vamos con Francisco, que ha escuchado el programa que hice sobre Libra el otro día, la moneda esta de Facebook, y nos regala una reflexión sobre el blockchain. Hola Fernando, magnífica tu contracrónica sobre Libra y sobre blockchain. Y yo te quería comentar, porque estoy seguro que vendrán muchos fanáticos del blockchain a defender las criptomonedas. Yo quería dar un punto de vista negativo sobre estas, una polémica que yo tengo con mis compañeros programadores y con otros programadores. Y ya somos muchos los que somos completamente escépticos sobre el blockchain por varias razones. La primera es porque es una tecnología muy navaja suiza que se puede aplicar sobre muchísimas cosas, pero no es la mejor en ninguna de ellas, o al menos no se ha encontrado ningún beneficio en aplicarla. Mucha gente dice que es la mejor tecnología, pero ya te digo que hay soluciones mejores para los problemas que plantea. Hay dos artículos muy buenos que te he referenciado en el mensaje que hablan de cómo blockchain, esta tecnología tiene 10 años y pese a que hay muchísima gente muy inteligente y muchísimo dinero invertido, realmente el único valor que se le ha dado es el especulativo. E incluso en este entorno, como tú bien comentabas sobre Libra o Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, aunque realmente Libra no se sabe si se puede llamar criptomoneda, pero bueno, no nos vayamos al detalle, es que realmente no solucionan ninguno de los problemas que tienen las monedas. Las monedas digitales como el dólar, que es también una moneda digital al mismo tiempo que es una moneda física, tú tienes más dólares digitales que dólares físicos, esos problemas no los solucionas con blockchain. De hecho, la trazabilidad es un problema al mismo tiempo que es una solución para un montón de problemas como por ejemplo el terrorismo internacional, etcétera. Bueno, en términos generales, que los problemas que tienes para confiar en un Estado y que éste pueda emitir moneda
deberías transferir esa confianza a Facebook, que no solamente, por ejemplo, no puedes operar en China, sino que además, como tú bien has señalado, tiene un problema de confianza brutal. Yo no veo a la gente confiando mucho más en Facebook que, por ejemplo, confiando en Alemania o en la Reserva Federal estadounidense. Y Facebook mañana puede cambiar de manos, puede cambiar de leyes, etcétera. Bueno, estoy seguro que vas a tener muchísimos comentarios sobre blockchain y que la mayoría de ellos van a ser positivos, pero en términos generales yo estoy en contra y por estas razones. Un saludo a todos y gracias otra vez por tu magnífico programa. Pues nada, ahí lo dejo. Si alguien quiere partir una lanza por el blockchain, no tiene más que enviar una nota de voz, lo mismo que ha hecho Francisco. Este programa, por supuesto, siempre que se exponga cualquier tema de manera educada, tiene cabida. Aquí este programa sí que es incluyente, absolutamente incluyente. Lo que no tiene es... Bueno, iba a decir que no tiene cabida para las locuras, no, para las locuras especialmente, porque tenemos una sección que se llama Noticias Mierder y teníamos una EPO de noticias antiguamente. Lo que pasa es que ya sabéis que podemos estar las últimas y ni siquiera nos regala este tipo de cosas. Aunque esto podríamos haberlo calificado, esto que nos traía Julio de EPO de noticias. Bien, pues vamos a acabar ya. Vamos con Pizarro, que no nos habla de la guía inclusiva, tampoco de Libra, nos habla sobre Venezuela y Juan Guaidó. Nicolás tiene pasado y presente, pero carece de futuro, porque no tiene con qué construirlo. Con la única ambición de resistir, la economía en desvanecimiento y el pueblo en fuga, no hay futuro, aunque sí un presente continuo agónico que parece detener el tiempo. Juan tiene prisa y planes, pero con su ejército desarmado de desesperanzados, no puede acortar plazos ni poner nada en marcha. Presenciar este impasse doloroso e inútil para los venezolanos es descorazonador. Un cura saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, aquí termina la contracrónica de hoy y de esta semana. Y digo de esta semana porque mañana tendremos contrahistoria. Así que hasta mañana, amigos.